Hola amigos, bienvenidos a este video. En esta ocasión se tratará de historias de terror psicológico. Historia 1. La voz que imita la mía. No fue de golpe. Lo que me estaba pasando comenzó con pequeños detalles, casi imperceptibles. Al principio pensé que solo estaba estresado. Trabajo desde casa, paso la mayor parte del día en silencio, encerrado entre cuatro paredes, solo con mis pensamientos y el zumbido de mi computadora. Todo parecía normal, hasta que empecé a oírme a mí mismo. La primera vez fue una mañana cualquiera. Estaba en la cocina, preparándome un café, cuando escuché mi voz desde el cuarto. «Ya está listo», dijo. Yo me quedé helado. No tengo asistentes de voz, no tengo Alexa, ni Siri, ni nada que se le parezca. Me asomé al pasillo y no había nadie. Entré a mi habitación, el monitor seguía encendido con la hoja de Word donde escribía informes de ventas. Nada. Quise creer que fue mi imaginación, que estaba cansado. Pero después empezó a volverse frecuente. Una noche, estaba acostado, con la luz apagada, a punto de quedarme dormido, cuando escuché mi voz junto a mi cama, diciendo, «No te duermas, aún estoy escribiendo». Encendí la luz de inmediato. No había nadie. Me revisé. Toqué mi cuello, mis brazos, incluso me levanté al baño a mirar si había algo extraño en mi rostro, como si pudiera identificar qué parte de mí estaba empezando a romperse. No le conté a nadie. ¿Por qué? ¿Cómo explicas que estás escuchando tu propia voz sin parecer un lunático? Al día siguiente, noté que el cursor en mi computadora se movía solo. Las teclas escribían frases incoherentes, pero con mi estilo, con mis expresiones. Una de las frases se repetía varias veces. Yo soy tú. Pero tú ya no eres tú. Borré el archivo y desconecté la computadora. Empecé a dormir en la sala, dejando todas las luces encendidas. Pero el sonido se movía conmigo. Mi voz se empezó a colocar en lugares específicos, detrás de la puerta, bajo el sofá, dentro del armario. Siempre hablando bajo, como un murmullo que solo yo podía entender. Como si esa otra voz supiera exactamente qué palabras usar para romperme por dentro. Un día, me atreví a contestarle. Me encerré en el baño, me miré al espejo y dije, «¿Qué quieres?» Y desde el espejo, pero sin que mis labios se movieran, mi reflejo respondió. Tomar el turno. ¿Ya te cansaste, no? No recuerdo haber gritado. No recuerdo salir del baño. Solo desperté en el sofá, con la pantalla del televisor encendida. Era un video en bucle, mío. Yo, durmiendo. El archivo decía, turno 1. Finalizado. Desde entonces, siento que ya no soy quien era. A veces, tengo lagunas. Días que se me borran por completo. Cuando regreso, encuentro cosas que no hice, correos enviados, conversaciones abiertas con personas que no recuerdo. Mi voz suena distinta. La escucho más segura. Más ajena. Y cuando me miro al espejo, a veces tarda un segundo más de lo normal en imitarme. Historia 2. Las puertas del número 304. No sé cómo empezar esto sin sonar como alguien que necesita medicación. Pero te juro que lo que viví no fue una alucinación. No pudo haberlo sido. Cada sensación, cada maldito segundo, fue tan vívido que aún hoy, años después, no puedo dormir con la puerta cerrada. Todo comenzó cuando me mudé al edificio Valmont, un complejo antiguo, barato y con una ubicación conveniente para mi nuevo trabajo. Me asignaron el departamento 304, en el tercer piso, al final del pasillo. Recuerdo que el conserje, un tipo mayor y encorvado, se detuvo al darme las llaves y me preguntó 2 veces si estaba seguro de querer ese número. Algunos prefieren cambiarlo, me dijo. Es superstición, supongo. Me reí. Le di una palmadita en el hombro y le dije que los números no me asustaban. Me arrepentí de eso la primera noche. Todo parecía normal hasta que noté algo extraño en las puertas del departamento. Sí, en plural.
Había una puerta principal como en cualquier lugar, pero también había otras dos puertas dentro del departamento, ambas exactamente iguales a la de entrada. Mismo color, misma manija, incluso el mismo número, 304. Una de las puertas estaba en el dormitorio y la otra, en el baño. Las dos estaban cerradas con llave y no parecían llevar a ningún sitio lógico. La del dormitorio daba hacia lo que debería ser la pared exterior del edificio. La del baño estaba justo al lado de la ducha, incrustada en una pared angosta. Las toqué. Eran reales. Sólidas. Pero estaban cerradas. Pensé que era una rareza arquitectónica. No le di importancia hasta que comenzaron a abrirse por sí solas. La primera fue la del dormitorio. Una noche me desperté y vi que estaba entreabierta. Del otro lado no había pasillo, ni otra habitación. Solo oscuridad. Una oscuridad espesa, como si el interior estuviera lleno de niebla negra. De allí salió un susurro. Una voz igual a la mía, diciendo: «De este lado también hay cama. Ven». La cerré de un portazo y puse una silla trabándola. Al día siguiente, intenté abrirla de nuevo, pero estaba sellada como si nunca hubiera cedido. Pasaron días sin incidentes. Hasta que la puerta del baño apareció abierta una madrugada. Yo había ido a orinar y me encontré con ella abierta de par en par. En lugar del muro donde debía terminar, el hueco se prolongaba como un pasillo estrecho, completamente oscuro. Una brisa helada salía de ahí, con olor a tierra húmeda y a hierro. Y lo más horrible eran los sonidos. Lamentos. Suspiros. Y el llanto de alguien con mi voz. Corrí fuera del baño y me quedé en la sala hasta que amaneció. A esa hora, la puerta estaba de nuevo cerrada. Busqué información. Hablé con el conserje. Al principio no quería decir nada, pero al final me confesó que ningún inquilino duraba más de 3 meses en ese departamento. Algunos desaparecieron, otros se suicidaron. Uno fue encontrado murmurando cosas frente a la puerta del baño, sin moverse, sin comer, con la mirada vacía. Decidí mudarme, pero el edificio no me dejó. La noche antes de irme, preparé mis maletas y me acosté en el sofá. Evitaba dormir en la habitación. Pero a mitad de la noche, desperté con un clic. El sonido de una cerradura girando. Las 3 puertas estaban abiertas. Las 3. Y de cada una figura idéntica a mí mismo salió caminando. No hablaban. Solo me miraban, como estudiándome. Uno de ellos se sentó frente a mí. Sonrió. Tú eres el visitante. Nosotros somos los residentes. Traté de gritar, de correr, pero no podía moverme. El aire se volvió pesado. Solo recuerdo que el televisor se encendió solo y mostró imágenes mías, caminando por pasillos que no conocía. Luego, todo se volvió negro. Desperté en la cama. Todo parecía normal. Pero al salir, noté algo terrible. El número de mi puerta había cambiado. Ya no decía 304. Decía 305. Y al mirar hacia el fondo del pasillo, la puerta 304 seguía ahí. Cerrada. Pero esta vez, escuché a alguien gritar desde adentro. Y esa voz, juro por mi vida, era la mía. Historia 3. Mi reflejo no soy yo. Nunca he tenido buena relación con los espejos. Desde pequeño, había algo en ellos que me incomodaba. No era miedo, exactamente, era una sensación de que algo más me observaba desde el otro lado. Como si el reflejo tuviera una voluntad propia. Pero fue en mi primer departamento solo, a los 27 años, cuando esa incomodidad se convirtió en auténtico terror. El edificio era antiguo, de esos que crujen incluso cuando no hay viento. Mi apartamento estaba en el 3er piso y tenía un baño pequeño, con un espejo empotrado en la pared que parecía más viejo que el edificio mismo. No se podía quitar. Estaba literalmente fundido con el yeso, como si fuera parte estructural del lugar. La primera vez que supe que algo no estaba bien fue una mañana cualquiera.
Me cepillaba los dientes cuando noté un pequeño desfase en mi reflejo. Fue una cosa mínima, mientras yo giraba la cabeza a la izquierda, mi reflejo lo hacía un segundo después. Parpadeé. Lo atribuí al sueño o al reflejo de la luz. Me lavé la cara y salí. Pero no fue un evento aislado. Cada vez que entraba al baño, me sentía observado. Empecé a notar pequeños detalles. A veces, mi reflejo no parpadeaba cuando yo lo hacía, o sus pupilas estaban dilatadas de una forma distinta a la mía. Incluso llegó un momento en que el reflejo sonreía ligeramente, aunque yo tuviera el rostro neutro. No era una sonrisa obvia, solo una curva sutil en la comisura de sus labios. Pero estaba ahí. Una noche, después de salir del trabajo, llegué a casa con dolor de cabeza. Me metí en la ducha sin siquiera encender todas las luces. El baño quedó a oscuras, solo iluminado por la tenue luz que entraba desde el pasillo. Mientras me enjabonaba el cabello, sentí un cambio en la presión del aire, como si alguien más hubiera entrado al baño. Abrí los ojos, el agua me corría por la cara y giré para mirar hacia la puerta de la ducha. No había nadie. Pero en el espejo había una figura. Era yo. Pero no. Estaba completamente quieto, con los ojos muy abiertos, como si hubiera estado ahí durante mucho tiempo observándome. Sus labios se movían, pero no decía nada. Solo los movía, murmurando sin voz. Me congelé. Cerré los ojos. Conté hasta 5. Cuando los abrí, el reflejo estaba en su lugar, copiando mis movimientos, como siempre. Pensé en romper el espejo. Pero una parte de mí sentía que eso lo haría más real. Que si lo destruía, le abriría la puerta para entrar. Durante semanas evité mirarme directamente en el espejo. Me afeitaba usando la cámara frontal del celular y en las noches, me lavaba los dientes sin alzar la vista. Pero el reflejo empezó a volverse más audaz. Una vez, al despertar en la madrugada, fui al baño medio dormido. Olvidé evitar el espejo. Lo miré y ahí estaba, yo, de pie, pero el reflejo no tenía sombras. No reflejaba la luz como debía. Me observaba fijo. No pestañeaba. Y me susurró. No con sonido. Fue como si me hablara dentro del cráneo. ¿Por qué huyes de mí, si yo soy el que siempre ha estado aquí? Retrocedí, tropecé con la puerta, y caí sentado. Cerré los ojos. Me dije a mí mismo que estaba soñando, que estaba alucinando, que el estrés me estaba rompiendo. Pero desde entonces, cada vez que paso cerca de un espejo, mi reflejo me observa más tiempo del necesario. Hace 2 noches sucedió algo peor. Desperté a las 3:33 de la mañana y sentí una presencia. Me levanté tambaleante y fui directo al baño. Las luces no encendieron. Pero aún podía ver. Porque el espejo brillaba con una luz tenue desde el otro lado. Y ahí estaba yo. Más delgado. Con los ojos negros como tinta. Sonriendo. Y luego, salió del espejo. No como en una película de terror. No rompió el cristal ni hizo ruido. Simplemente, dio un paso adelante. Yo grité. Corrí a la puerta y salí del baño. Desde entonces no lo he vuelto a abrir. He puesto cinta adhesiva negra cubriendo todo el espejo. Pero aún así siento que me observa desde el otro lado. Y a veces, al pasar junto a la puerta cerrada del baño, veo mi reflejo en el picaporte cromado. Y no soy yo el que aparece ahí. Historia 4. La habitación que no debía existir. Siempre fui metódico. Me gusta tener control sobre todo en mi entorno. Supongo que por eso elegí trabajar desde casa. Vivo solo, sin ruidos, sin sorpresas. Todo está como me gusta, simétrico, funcional, limpio. Siempre he sido así. Incluso los cuadros están perfectamente alineados con el nivel de burbuja. Por eso supe que algo estaba mal apenas crucé la puerta de casa una tarde de viernes. Había un leve olor a humedad, como si hubiera una gotera en alguna parte y una corriente de aire que no recordaba haber sentido antes. Revisé ventanas, cerraduras, incluso el aire acondicionado.
nada fuera de lugar. Hasta que pasé por el pasillo del fondo. Mi departamento tiene 2 habitaciones, la mía y una que uso como oficina. Pero ese día, al final del pasillo, había una tercera puerta. Una que no había estado ahí jamás. Era idéntica a las otras 2. Misma moldura, mismo pomo dorado, misma pintura blanca con un leve descascarado en la parte inferior. Lo supe de inmediato, no era una remodelación ni una instalación. Esa puerta no pertenecía ahí. Me acerqué. Toqué la superficie. Fría. Al principio pensé en llamar a la administración. Tal vez alguien había cometido un error y había abierto un acceso por accidente. Pero eso no tenía sentido. Nadie había entrado a mi departamento. Nada estaba forzado. Y lo peor de todo, detrás de esa pared no había espacio. Daba al hueco del ascensor. Era imposible que hubiera una habitación ahí. Sin embargo, cuando giré el pomo, la puerta se abrió sin esfuerzo. La habitación estaba vacía. Oscura. El piso de madera igual al resto de la casa, aunque más gastado. Las paredes, sin pintar, cubiertas de manchas y humedad. Olía a encierro, como si nadie hubiera respirado ahí en décadas. No había ventanas, ni lámparas, pero aún así, una tenue luz azulada iluminaba el centro, como la de una televisión encendida sin señal. Algo en mí decía que debía cerrarla y no volver. Pero en lugar de eso, crucé el umbral. El piso crujió bajo mis pies. Me sentí más frío. Más pequeño. Me acerqué al centro y vi algo en la pared opuesta, una fotografía enmarcada. Me congelé. Era yo. Dormido en mi cama. De anoche. Mi corazón comenzó a latir como si quisiera salirse del pecho. Revisé el marco. No tenía polvo. Esa foto había sido colocada hace poco. Me giré para salir y la puerta ya no estaba. Había sido reemplazada por una pared completamente lisa. Intenté golpearla. Nada. Pegué gritos. Silencio. Sentía que el aire se me hacía más denso. Me senté en una esquina tratando de calmarme, buscando mi celular, que no tenía señal. Ni batería. No recordaba que se hubiera apagado. Pasaron horas. O tal vez minutos. El tiempo se sentía raro ahí dentro. Hasta que escuché algo. Un paso. No el mío. Era como si alguien más estuviera en la habitación o caminando por dentro de la pared. Entonces la pared desapareció. Literalmente. Como si alguien hubiera quitado la textura en una imagen digital. Y volví a estar en mi pasillo. Frente a mi habitación. Todo parecía normal. Salvo por algo. Ya no había puerta de entrada. Ni cocina. Ni ventanas. Era como si la casa hubiera cerrado su estructura sobre sí misma. La única puerta era la de esa habitación que ahora volvía a estar cerrada. A veces despierto en mi cama. A veces en el suelo. A veces en esa habitación sin paredes. Ya no distingo los días. Solo escucho pasos. A veces frente a mí, a veces detrás del espejo, a veces desde el otro lado del monitor. Y en ocasiones, como ahora, veo esta historia escribirse sola en la pantalla. Y tú la estás escuchando. Así que dime. ¿Estás seguro de que estás donde crees estar? Si llegaste hasta este punto del video, me ayudarías con tu suscripción y un like. Si tienes alguna historia ya sea personal o de alguien que quieras compartir, con gusto la recibimos y como siempre, tu vecina te cuenta.